bienvenidos, bienvenidas al podcast El Chiribucho Maldito. El día de hoy estamos en nuestro cuarto episodio y tenemos como invitado a Mauricio Godoy. Mauricio es cineasta documental, profesor investigador de la Universidad Católica y ha sido además ganador de varios premios DAFO. Ha participado como miembro fundador de la Asociación Transcinema y ha formado parte de la Asociación DocuPerú. Ahora, el día de hoy vamos a conversar sobre su último largometraje, que es Buenos días, Viracocha. Para ello, estamos aquí, los miembros del Grupo Kairos, Ángela Santur, que soy yo, y Gonzalo, o Goliat. Bien, entonces, bienvenido, Mauricio. Gracias por la invitación, feliz de estar acá con ustedes. Ok, bien. Muchas gracias también por acompañarnos. Entonces, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. Tú vienes trabajando documentales desde un enfoque antropológico, etnográfico. ¿Cómo se te ocurre la idea de combinar estas dos ramas? Sí. A ver, cuando yo entro a estudiar comunicación audiovisual en la Católica, la verdad es que yo quería hacer ficción, pero como parte del proceso fui descubriendo el documental, las diferentes aristas que tiene el documental y la posibilidad de experimentación que tiene el documental contemporáneo, el documental posmoderno, el documental de los últimos años, no el documental clásico que usualmente se identifica como cine documental, ¿no? Que es más de entrevistas, de archivo, ¿no? Quizás más etnográfico. Entonces, como parte de ese proceso, comencé a investigar, a estudiar, hice una maestría en documental, y como parte de esa búsqueda, que ya venía desde la ficción, que ya venía, yo había llevado unos cursos de artes escénicas, ya venía con este input de este nuevo documental de no ficción que se habla, de cine de autor que se comenzaba a hablar, descubro dentro de la antropología a un grupo que se llama el Sensory Ethnography Lab, que son un área dentro de Harvard que se dedica a experimentar con metodologías para la creación. En vez de asumir qué es lo que pasa cuando nos enseñan en la universidad cualquier carrera, nos enseñan como una plantilla, ¿no? Es decir, para hacer esto hay que hacerlo de esta manera. Claro. Y parece que fuera la única manera para hacerlo, cualquier carrera, porque necesitamos algo para partir, ¿no? Pero como parte de nuestro proceso natural de búsqueda, de experimentar, uno ya va encontrando en el proceso nuevas cosas. Bueno, ellos precisamente plantean de que cada proyecto necesita una metodología diferente. Ya. Entonces yo me comienzo a nutrir un poquito del cine de ficción o del cine en general, de las metodologías, de lo que es el documental clásico, de lo que es el documental experimental, de lo que es la etnografía, de lo que es la antropología, el cine sensorial. Y a lo largo de los años voy construyendo una forma personal de hacer cine, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado a esta película, ¿no? Esa búsqueda que me ha llevado, dentro de toda esa lógica, a vivir en el Cusco, porque yo soy de Lima, ¿no? Pero que ya tengo acá viviendo hace 3 años. Como muchos limeños, ¿no? Que hemos venido por aquí, efectivamente. Bien, entonces, entiendo esta mezcla entre el cine, el documental experimental y el documental clásico. Este documental experimental trata más de, por ejemplo, mezclar ficción y el registro documental. Claro, es cierto. A ver, yo creo que tendríamos que primero partir de qué es documental, qué es ficción, ¿no? Entonces hay como una definición del siglo XX, podríamos decir que es lo que hasta ahora la mayoría de personas podría identificar con ficción, ¿no? En ficción hay ciertos actores conocidos, ¿no? Hay un guión, hay ciertas historias, hay efectos especiales, están los Transformers, están los Avengers, ¿no? Y por el otro lado está el documental, que es yo me voy al campo, entrevisto a una persona, o lo siento así como estamos nosotros y hacemos una entrevista, lo grabo trabajando, archivo, algo histórico, algo cultural, ya, ese es documental. Pero ¿qué pasa entre esto y esto?
Es decir, hay infinidad de formas de hacer películas entre los dos extremos. Ya. Y entonces ahí es donde se comienza a cuestionar por qué enfocarnos solamente en ese cuadradito. Esto es ficción y esto es documental. Y entonces aparecen pues infinidad de directores, de producciones, en donde cada uno va encontrando su manera de, ¿no? Por ejemplo, hay personas que es algo que hago yo de alguna manera, entrevista, la parte documental, salen historias, y después a esos que me han contado la historia quizás los pongo a actuar. Y Claro, entonces no son, el actor no es Leonardo DiCaprio, pues haciendo el papel, sino es la persona a la que le ha pasado esa historia. Entonces eso es la ficción que identificamos con ficción, no, pero tampoco es el documental. claro. Y entonces comienza a haber una hibridez, ¿no? Y que antes ya venía del siglo XX, obviamente, pero que en el siglo XXI ya es como que más asumida, ya se comienza a llamar documental, quizás, o a otras personas se dicen documental de autor o cine de no ficción, comienzan a aparecer otros nombres. Hay un investigador que se llama José María Catalá que habla del postdocumental. Es como que el documental del siglo XX es uno y el documental del siglo XXI es otro. Entonces yo siento que me hallo en ese espacio, en ese espectro que tiene muchas aristas, ¿no? Y muchas posibilidades de probar cosas nuevas, ¿no? ¿Qué tal, Mauricio? Yo también soy antropólogo, ¿sabes? Y a mí me da mucha curiosidad dos cosas. Por un lado, he tenido una formación, se podría decir de algún modo, cinematográfica, que podríamos considerarlo como artística. Pero por otro lado, cuando hablamos de la antropología, y esto siempre me pasaba en mi facultad cuando me he ido a intercambio a Arequipa, Lima, la antropología tiene que ser más una ciencia. Y esto choca de algún modo con el arte. Y yo he llevado cursos, de hecho, de antropología audiovisual, he hecho un pequeño proyecto y tal, y ahí sí se disgregaba esa realidad. O sea, en realidad no es tan exacto esto de que tiene que ser una ciencia o tiene que ser puramente un arte. De hecho, yo recordaba mucho cuando hablabas, ¿no? De que podemos presentar a un personaje, entre comillas, que en realidad es la persona. El realismo italiano, por ejemplo, en los años 60 y 70 usaba personas que eran su personaje. Es decir, filmaban tal como ellos actuaban en la vida real. Yo en este momento, por ejemplo, hago performance. La performance no es más que un acto que sacas de tu vida misma. Solamente que puedes exagerarlo, quizás, o puedes caricaturizarlo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese límite, Mauricio? O sea, ¿en dónde está más la ciencia? Porque tú nos hablas de etnografía, tus documentales tienen que ver con eso, por ejemplo, con la reforma agraria que hace un proceso histórico. ¿Y cuál es ese otro punto de hacerlo más artístico, que finalmente, aunque parte de una realidad, se va hacia algo, digamos, más ideal necesariamente, más dirigido al sentimiento, que es necesariamente algo subjetivo, ¿no? ¿Cuál es la línea divisoria exactamente? Bacán tu pregunta. Me gusta cuando me plantean algo así, me gusta citar a un cineasta, Ignacio Agüero, cineasta chileno, que hacía cine político durante la dictadura en Chile. Y es un poco lo mismo, pero diferente, ¿no? Es decir, el cine o el compromiso social, la militancia. Y entonces o eres un militante o eres un artista, lo que tú estás planteando. O eres un antropólogo o eres un cineasta. Entonces tú eres un antropólogo que hace cine o un cineasta que utiliza la etnografía. ¿Qué está primero en ti? Entonces, si está primero lo artístico, pues ya está claro por dónde debes ir. Y lo mismo pasaba en el caso de él, es decir, primero estaba el cine y después venía la militancia. Y sale una película diferente. Yo creo que justo podemos ver un poco, ¿no? de los avances de tu película, Mauricio, porque ahora este segundo punto que yo sé que muchos van a querer escuchar es este punto de la confrontación entre el comprometido, el que está en que es un militante, o el que tiene una mirada, digamos, más bien contempladora de ese proceso histórico, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué dices, Ángela? ¿Lo vemos ya? ¿Sí? Sí. Entonces, empezamos con... gracias. ¿Trailer? Sí, vamos a ver el tráiler de la película Buenos Días, Viracocha. Sinchi unaymi allpallank'aq runakuna ch'iqaq sarunchasqa karanku. Hacendado hasut'inwan waqtasqa.
Chay absukunan tukukapuran 1970 qaylla watakunapi. Reforma agraria chayamuqta. Aswan allintaqa campesino warmi qharikunaq luchasqan rayku. Sinchi unaymi hacendadukunawan lucharanku de allinanku kama. Roariconca, película Buenos Días Huaracocha. Vascasaico, actores, actrices, jamoiches, jamoiches. Agosto Quillapi, Roariconca, película Buenos Días Huaracocha. Aricuseico, Esta es la escena 12. Le explico la escena. La escena es un grupo de comuneros que van a votar al hacendado de la hacienda. Kaytalaqta kabachiko kay mistikunata kay hacendadota qatiso Romeo panaspa wayqiykuna panaykuna yana pawaychis qarquso qarquso Aswan allin allpakuna ayllu runakunaman kutinanpaq luchaqmi karan taytay Saturnino Willka Quispe. Ñuqanqami Carlos Willka. Ñawpa watakuna imas pasaran chaytan wakin runakuna mana ayuerita munankuñachu. Chaymi qankuna mana yachankichishchu, chaymi kunan nuqa kay Saturnino Willkaq líder campesino wawan willarsaykichis qankunaman mana qunqanaykichishpaq. Entonces, quisiera preguntarte, Mauricio, ¿cómo surge la idea de hacer esta película, ¿no? Acá estamos observando precisamente aquello que nos mencionabas, esto de las personas representando sus propias historias. ¿Por qué es relevante al día de hoy hablar sobre este tema, ¿no? Que la reforma agraria? Ya, a ver, primero, ¿cómo surgió la idea? En el año 2019 se contactó conmigo un cineasta chileno indicándome que un cineasta sueco que había hecho una película en Huancarani y en esa zona estaba viniendo al Perú, iba a estar de paso por el Perú y que si yo lo podía recibir. Y entonces yo le dije, bueno, ok. Y me dijo, sí, él hizo películas acá, hizo películas en Perú, hizo películas en Chile, hizo películas en Bolivia, entre el 69 y el 73, un poco captando el pulso político de la época, ¿no? Que fue muy intenso. Y entonces, claro, comencé a hablar con él, con este cineasta que se llama Jan Lidbist, cineasta sueco, y me pasó las películas, 3 películas que había hecho en ese periodo. Una sobre el grupo guerrillero Tupamaru en Uruguay, otra sobre Bolivia después de la muerte del Che Guevara, se llama Bolivia después del Che, y una película que se llamaba Agripino. Y cuando me pasó el link de Agripino, para mí fue una locura descubrir esa película. Es una película que se filma en el año 71, en plena reforma agraria, cuando todavía se estaba aplicando en algunas zonas, recién se estaba comenzando a aplicar en el Cusco. Y la historia trata de un líder campesino de una comunidad de Churo que viaja a buscar a Velasco a tratar de ser entrevistado, de conversar con él, que no puede, para decirle que no se está cumpliendo la reforma agraria en su comunidad. Y ahí conoce al director y el director le dice, te puedo acompañar. Y entonces es el viaje de vuelta desde Lima hasta la comunidad, que es en bus, después en camión y después a caballo, ¿no? Porque no había carretera en esta zona, ahora ya hay carretera. Y cuando llega allá es una reunión comunal con todos los comuneros en testimonio, mirando a cámara, diciendo lo que les hacía el hacendado. Y entonces eso no existía, es decir, no hay ningún documental, ninguna prueba en imagen y movimiento de eso, no existía. Y entonces, claro, yo me quedé, wow, ¿qué es esto? Es decir, a colores además, porque en esa época acá se filmaba en blanco y negro. Lo más cercano es Runankaiku de Nora Disque,
Y es después, porque ya se había aplicado la reforma agraria. Entonces es otro el pulso, es decir, otra la necesidad de dar el testimonio, de denunciar lo que pasaba, ¿no? Entonces es muy potente la película. Entonces recibimos a este director, hacemos unos ciclos en Lima y él quería venir al Cusco, pero no puede por un tema de salud, le habían prohibido estar a más de 3.000 metros de altura. Y yo, la verdad, sin quererlo, porque en verdad dije yo, uy, me meto a esto y esto va a ser años. Como que tenía el presentimiento, ¿no? Y dije, ya, caballero. Entonces dije, ya, esta película hay que devolverla, ¿no? Nunca la han visto, es decir, no se había visto en Perú, nunca. Wow. En 45 años que tenía la película en ese momento. Y entonces regreso yo con un colega mío, con Marco Panatonic, el director de Kinra, vamos juntos a la comunidad y organizamos unas proyecciones. Tienen un tambo, en el tambo había proyector, había ecran, había todo, así que y proyectamos la película 5 veces en el mismo día, ¿no? Es decir, la gente, de nuevo, voy a buscar a mi mamá, si iban a buscar a mi mamá, regresaban, ¿no? Porque comenzaron a ver a sus abuelas, a sus abuelos, a sus papás, es decir, nunca los habían visto, algunas personas no los conocían, ¿no? Entonces fue muy impactante. Y para mí, uno de los momentos clave fue cuando niños de 7 años, 8 años de la comunidad sacaban sus smartphones y comenzaron a grabar toda la proyección, pero así, toda la proyección. Y en un momento se va el chico y regresa con su mamá y con su hermana, ¿no? Y dije yo, esta es otra película, acá hay que hacer otra película. Y ahí es que surge la idea de hacer, volvimos al mes, hicimos otra proyección, pero cuando volvimos también ya desde ese momento nos comenzamos a... Algo que es clave es que hay que escuchar a las personas, las necesidades de las personas. Entonces, claro, yo no era consciente, pero ahí me di cuenta pues que las personas de ahí nunca habían visto a sus abuelas, a sus abuelos, porque claro, no hay una memoria física, no existían las fotografías. ¿Quién puede tener una fotografía? Claro. Es un privilegio tener una fotografía ahora. Y entonces lo que hicimos capturas de pantalla de todas las personas que aparecían en la película y regresamos y las pegamos en un papel, digamos, en una pizarra. Y entonces las personas entraban y lo primero que hacían antes de ver la película, eran ver a estas personas de ahí, a ver si identificaban un familiar. Y para nosotros también era una manera de saber qué personas aparecían ahí. Porque ahí entra también otro debate que tengo. Si bien se han hecho estas películas en esa época y se les ha dado voz a estas personas, en los créditos no aparecen sus nombres. Claro. ¿No? Claro. Entonces yo no sé quiénes eran. Entonces, no, ese es el señor tal. Ya, entonces nosotros apuntábamos los nombres de todas las personas y les dejábamos una foto, Claro. ¿no? Como un recuerdo, un documento, una memoria visual, física de eso, ¿no? Y ahí es que comienza inconscientemente a aparecer una metodología de trabajo, porque eso va a generar que pasen ciertas cosas después. Nos va a permitir acercarnos más, conocer a ciertas personas, que nos cuenten ciertas historias, ¿no? Y inconscientemente ahí va a comenzar a aparecer esto, ¿no? Y bueno, pero ese fue como el germen, ¿no? La idea de hacer la película surge a partir de estos primeros viajes que hicimos julio-agosto del 2019. Entiendo. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, ¿se han hecho visionados fuera de la comunidad aquí en Cusco o sobre la película, la inicial, de Agripino? Sí, a ver, el punto, como les estaba comentando, el punto detonante fue Agripino, ¿no? Y entonces se habían hecho proyecciones en Lima y fuimos a la comunidad a hacer proyecciones. Sí. Comenzamos el 2019 y ahí el 2020 vino la pandemia, ¿no? Entonces dejamos ya de venir, no hicimos más proyecciones y más bien comenzamos a escribir el proyecto para presentarlo a DAFO. Ya, claro. Y algo que era interesante, las primeras veces que vinimos, nos preguntaban, ¿quién te está financiando? Claro. ¿Por qué estás acá? ¿Qué interés tienes aquí? Entonces había cierta sospecha completamente justificada porque es una zona en donde siempre hay tensiones, ¿vale? Entonces siempre aparece alguien. Por ejemplo, nosotros vamos con trípode, ¿no? Que son las cámaras. Claro. Bueno, ¿quién más va con trípode y está viendo los terrenos a ver si hay oro?
Claro. Entonces dijeron, ustedes están buscando oro seguramente. Es cuando le decíamos, no, es mi plata, yo estoy... Es como que nos miran medio raro. Ujú. Bueno, y entonces hemos ganado el proyecto el 2020, Ujú. y ahí ya teníamos la plata, la carta, ya podíamos decir el ministerio, ¿no? Claro. Y el 2021 todavía las comunidades no permitían el ingreso y hemos comenzado a regresar poco a poco. A mediados del 2021 hemos comenzado a regresar. Hemos hecho investigación más bibliográfica, en periódicos, ¿no? Archivo, pero no dejamos de venir. Y hemos vuelto la segunda mitad del 2021 pensando en regresar a grabar el 2022 a partir de ciertas personas como que nos abrieron los brazos como para que regresemos, ¿no? Ya, Porque era un claro. poco complicado. Y entonces cuando hemos regresado, ya no solo hemos regresado con Agripino, entonces hemos encontrado en la investigación otras películas que se habían hecho en la zona y que también tocaban el tema de la reforma agraria. Ok. Sí, entonces como que se amplió el abanico, sobre todo porque cuando regresamos y preguntábamos, ¿ustedes saben quién es Agripino? La gente no sabía quién era Agripino, porque al final Agripino había sido un presidente comunal en un momento determinado. Claro. Al que conocía todo el mundo era Saturnino Wilca. Claro. Porque en la zona de Huancarani además hay un colegio Saturnino Wilca, entonces nos dimos cuenta y Saturnino Wilca sale en 4 películas, 2 documentales y 2 ficciones que se han hecho en la zona. Entonces dijimos, ya, vamos a abrir el marco, no nos vamos a centrar en una comunidad, sino vamos a abrir a las comunidades de la región, a Huancarani, que es el punto de entrada de la carretera a estas comunidades, y ya no solamente en la película Agripino, sino en las otras películas de Saturnino Wilca. Entonces, cuando hemos regresado a trabajar ahí y un poco a hacer campo y a ver por dónde podría ir la película, y hemos venido con más películas antiguas de los 70s, y esas sí las hemos proyectado en Huancarani y en las comunidades. Claro. En Cusco, no, ni una vez. Oh. No. Sí. Mauricio, Sí. entonces se puede decir que has hecho un trabajo antropológico al acercarte a los pobladores, ¿no? Has hecho un trabajo bibliográfico, ¿no? Has tomado, digamos, una herramienta de segunda mano, luego de primera mano, para saber cómo hablarles, ¿no? Cómo hacer que ellos entiendan que no eres, digamos, un extraño que está buscando oro, sino que estás haciendo, como tú mismo has dicho, cine del cine, una película de la película, ¿no? Es un proceso increíble, interesante. Y también, y este es un punto que a mí siempre me ha interesado, que te conmocione en algo, porque yo me da cuenta, digamos, de que ha habido terrorismo y una serie de hechos catastróficos en la historia del Perú, no solamente la reforma, ¿no? Sino tenemos un montón de hechos así. Yo revisando algunos archivos, yo he hecho algún diplomado de antropología forense. Ya. Y yo he leído y he visto algunos testimonios de familiares o de gente que se acordaba, ¿no? de lo que ya había pasado, ¿no? Tanto con terroristas como con militares. Y es muy fuerte, ¿sabes? Es algo que les queda como una memoria histórica y genética. Son los hijos de los hijos que todavía tienen ese sentido de vida y que también por eso seguramente sospechan, obviamente, ¿no? Después de todo lo que pasó. Tú, Mauricio, a mí me gustaría saber eso, ¿no? ¿Cómo te colocas en esa perspectiva, digamos, más humana, aparte del cineasta y aparte del antropólogo, ¿no? A ti humanamente, ¿cómo te viene cómo se te presenta el tema de una reforma que se supone que podía cambiarlo todo, que se supone que iba a cambiar las condiciones de vida de los campesinos? Yo no sé si eso ha sido posible o no. A ti, que además vienes de una capital, ¿verdad? Que es el epicentro político de muchas cosas. ¿Cómo lo sientes tú? Y por lo tanto, después, ¿cuál es tu perspectiva de cineasta y de antropólogo, ¿no? De científico social, se podría decir, ¿no? Sobre este proceso, la reforma. Sí, muy complicado, ¿no? Porque de hecho no sabemos la dureza por la que han vivido tantas personas de este país. Es decir, desconocemos absolutamente, ¿no? Y entonces, para mí, el primer paso, como les decía, fue ver la película y decir, wow, qué fuerte, yo nunca había escuchado esto, ¿no?
Pero después, cuando estás con el hijo y el hijo se quiebra viendo a su madre contando cómo el hacendado le había roto los dientes, ¿no? Y pateándola, tratándole de abusar de ella, ¿no? Y ella defendiéndose. Y tú después viendo, pues, cómo en Lima discuten y hablan idioteces y dicen esto no funcionó, esto fue un fracaso. Es decir, que tenemos que regresar a esa época, es decir, es un nivel de ignorancia y de pensar solamente en lo económico, no en lo humano. ¿No? Es como que la discusión se centra en la tierra. Es decir, la distribución de la tierra no funcionó. Por consiguiente, estuvo mal la reforma agraria. Pero no solamente la tierra. Y eso es algo que yo siempre he querido dejar claro en la película. Es decir, a mí no me interesa la tierra. Es decir, esta es una película que están hablando de qué impacto tuvo en las personas. ¿Qué cambio generó que se diera la reforma agraria 50 años después? ¿Qué ha permitido? ¿No? ¿Y por qué estamos donde estamos? Porque se dio. Porque si no, seguiríamos en la Edad Media, ¿no? Y esa es una pasada. Entonces, no fue sencillo, no ha sido sencillo, ha sido todo un proceso acercarme. Ha habido ciertas personas que han sido más abiertas, otras más reservadas. Hay personas que han querido participar, hay otras que no han querido participar. Y en ese proceso ha habido momentos muy duros donde personas se han abierto y te han contado sus historias. Y hemos visto cómo tratar, porque yo creo que hay otro punto interesante que es ya un tema mío y ahí lo llevo ya más al cineasta, ¿no? Es decir, yo estoy acá y tú me cuentas una historia muy dura y a mí me afecta, porque estoy acá contigo y estoy sintiendo ese momento, pero no necesariamente la cámara va a captar eso. Entonces, pues claro, yo estoy en la sala de cine o estoy en mi casa y digo, y apago, cambio, me voy, no me importa. Entonces yo digo, ya, ¿cómo yo hago que ese público más tradicional se pueda conectar con la dureza de esas historias? Y ahí es que surge la idea de trabajar la ficción. Porque como espectadores estamos mucho más acostumbrados a compenetrarnos con el actor, con la actriz en una escena de ficción. Y entonces ahí digo, ya, entonces, ¿cómo representar esta historia? ¿A través de qué recursos? ¿Tiene que ser la entrevista? No necesariamente. Entonces, ahí es que comenzamos a trabajar un poco y surge la idea de, a partir de algunas de las historias que nos contaron, trabajar la ficción. Algunos podrían decir que la vida es un poco eso, ¿no? O sea, es un cine de larga duración sin edición alguna, mientras que alguien podría decir lo contrario, el cine es editar la vida, ¿no? Los momentos más épicos con una buena toma. Básicamente es eso, ¿no? Es interesante porque ese es el punto que yo quería saber. Cómo es que mostramos esa intensidad, cómo representamos en el cine. Y ahí es cuando justamente yo recuerdo que en muchas clases de cine veíamos ese tema, debatíamos si es que el documental se le puede llamar propiamente un film, porque es cine finalmente, ¿no? Está basado en la realidad, se supone que puede contarte un hecho, por ejemplo, en este caso histórico, político, pero es ficción todavía, ¿no? Porque estoy representando y estoy tomando ciertas partes para llegar a cierta audiencia, y de hecho hay documentales experimentales, tenemos por ejemplo los casos del documentary, etcétera, etcétera. No, hay cosas muy interesantes y que acá a mí me parece que el Perú es una tierra donde se podría hacer ese tipo. Hemos tenido casos bizarros, dramáticos, terribles, genial, hemos tenido muchas cosas, pero falta, digamos, ese ímpetu, y eso es lo otro que quizás quería preguntarte. Yo no he sentido, como estudiante lo digo, que ha terminado, que ha visto todo el proceso, desde un lado y desde el otro, yo no he sentido que acá haya ningún interés, por lo menos político, por lo menos público, tanto con la antropología como con los estudios de cine o en general artísticos. Tú, Mauricio, ¿qué piensas sobre eso? Tú ya tienes experiencia, tú ya has logrado reconocimiento. Bueno, hay muchos que no, ¿no? O sea, en todo caso, ¿qué opinas desde ese punto de vista de gestión pública con estos sectores y también personal? Porque hay un montón de chicos que ahora mismo están interesados en las dos áreas, pero que probablemente no lo consigan, ¿no? Y van a perder la esperanza muy rápido. Sí, bueno, vivimos en un país en donde la cultura a nadie le importa, ¿no? Y un poco está pasando eso. Es decir, creo que el rol que ha cumplido el Ministerio de Cultura en los últimos años ha sido muy importante. Creo que ha comenzado a
descentralizar muchas cosas, abrir nuevos tipos de concursos, ya no centrarse como hace más de 10 años solamente en la ficción o en la realización, sino complementarlo con la gestión, con la formación, con la preservación. Entonces, creo que hemos vivido, ya no, hemos vivido un crecimiento importante que ha permitido que se hagan películas como Kinra, como Manco Cápac, como Huayna que hace unos años eran imposibles porque podíamos tener las historias, pero técnicamente no teníamos el presupuesto para llegar a eso. Entonces yo creo que lo que tú estás comentando es parte de un proceso. Es parte de un proceso que inevitablemente, si no desaparecen esos fondos, va a llegar, ¿no? Faltan muchas cosas, de todas maneras, pero ya cada vez más los jóvenes, antes tenías que tener mucho dinero para poderte estudiar fuera. Ahora te podrías ganar una de esas becas de DAFO y te vas a estudiar fuera y regresas y en esa beca conociste a alguien que... Porque al final es mucho del individuo. No tenemos una infraestructura que permite asegurar que muchas personas lo logren. Porque los casos también que hemos mencionado, como Henry Vallejo, como Marco, de alguna manera se han hecho solos, a partir de muchas cosas, esto, más esto, más esto, y entra DAFO en un momento que me permite viajar, que me permite hacer una película con tanta plata. Entonces son muchos elementos los que juegan, ¿no? El temor ahora es que con lo que se está viviendo en el ministerio, se corte. Y entonces, para mí sería truncar este proceso que haría que esto siga creciendo. Porque lo que tú planteas creo que pasa en general en todos lados. Mira, yo soy profesor en la maestría en antropología visual y se producen muchos documentales como parte de tesis. Y hay documentales que son muy interesantes, ¿me entiendes? Pero los mismos estudiantes tampoco ven la posibilidad de eso, moverlo, distribuirlo, porque tampoco no es que no hay un curso que te dice, oye, ¿cómo distribuir tu película? ¿Me entiendes? Porque tampoco no es lo más importante dentro de la maestría en antropología visual. De hecho, incluso en clases de cine, yo recuerdo cuando llevamos clases de producción, nadie sabía nada y queríamos saber cómo hago, es el pre, pues, ¿no? ¿Cómo hago para hacer mi película? Tengo la idea, tengo el guión, tengo todo, pero no tengo idea de cómo producir, no tengo idea de cómo distribuir, de cómo llegar, o sea, no sé cómo. O sea, en general es una gran falta, yo creo. Sí, justamente tocando ese tema, precisamente la ley de promoción de cine durante la época de Velasco, buscaba esta parte de la que adolecen también las películas actuales, las películas peruanas, que es el visionado, ¿no? Porque, claro, necesitas un espacio para que las personas puedan ver este tipo de películas, ¿no? Y fuera de, digamos, circuitos muy pequeños dentro de Lima, sobre todo, las películas no han recibido, las películas peruanas, digamos, actuales, no han recibido esa difusión, ¿no? ¿Qué papel cumple esta difusión y el financiamiento que otorga el Ministerio de Cultura para esto? Claro, eso es clave, ¿no? Es cierto. Como decía, hay ideas, pero, ok, ¿cómo las hago? Antes como que las hacemos con nuestras cámaras, pero eso limita a los espacios a los que puedo llegar. Pero igual, así gane DAFO y pueda hacerlo con un acabado a uno, ok, ¿en dónde muestro mi película? Exacto. Y es el otro lado, y es la otra falencia, que entonces ahí, está, desde lo formativo, no hay una escuela de cine, no hay cinematecas, ¿no? No hay una lógica del ministerio para poner, o de las DDCs, poner una sala de cine o una sala de exhibición en las regiones. Entonces son una serie, entonces claro, yo siento que el ministerio trata de tapar huequitos, o sea, como no, ellos no pueden hacer una cinemateca o no pueden hacer salas. Entonces hay un fondo concursable para preservar películas. Entonces tú con tu película, tú te salvas tu película. No hay una cinemateca, pero al menos te salva la tuya. No hay una sala de cine, pero hay una iniciativa para gestionar salas de cine. Claro, el detalle de eso es que un año la gestionas, al año siguiente, si tienes suerte, todavía tienes dinero, pero si no hay ingresos, ¿cómo haces que se mantenga esa sala? Claro. Entonces, vivimos en una situación precaria, pues somos un país precario en todo sentido, y entonces
audiovisualmente, cinematográficamente también lo somos. Entonces, es eso. Entonces, claro. Pero además de podría ser de diferentes formas. Por ejemplo, cuando estábamos en el Tambo y estábamos haciendo estas proyecciones de Agripino, nos dimos cuenta que el ministerio tenía un proyecto, que no recuerdo el nombre, en donde una película peruana se veía en los tambos en todo el país. Ah, Y había como una gira. Decía yo, wow, esto es genial. claro, claro. Pero, ¿cómo accedes? ¿Cómo llegas? ¿Quién llega? ¿Qué películas? No lo sé. Solamente lo vi ahí y nunca más me enteré de ese proyecto. Pero cosas así, es decir, no tiene que ser la mega sala, ¿me entiendes? Con un sonido increíble. Pueden ser salas alternativas, pero algo bien estructurado. Pero no hay previsión, no hay visión a futuro, falta mucho criterio. Claro. Son tantos problemas los que tenemos. Sí, es cierto. Justo ahora me gustaría hablar acerca de otro tema que mencionamos, que es el tema de la representación, ¿no? Aquello que mencionabas sobre la importancia de que sean las mismas personas quienes aparezcan en la misma película, ¿no? Me gustaría entonces ahora pasar a revisar la metodología que has empleado en la grabación de Buenos Días Viracocha. País Jamusca, Perú llaqtaman, Bolivia llaqtamanpas, Che Guevara filmamusqa, hinañataq Uruguay llaqtapi huk kan grupo guerrillero Tupamaros, paykunaman filmas. ¿Y él? Es Eustaquio Jusca. Eustaquio Jusca. Él también sigue vivo. Vivo está. Inclusive es mayor de mi hermano mayor, entonces. Campesinos o indígenas. Pero tiene un nombre ya. Cayer. Sí. La verdad no sabemos muy bien, pero sabemos que su papá era un líder político. Eso le ha hecho el campeonato, que lo ha hecho llevar a Colonia Cepa, que se mierda, ¿no? La Colonia Colonia Cepa, que admitió cosas, los admitidos, no. Y era joven, de repente otra forma era, pero ahora yo tengo grandes fotos de tengo los fotos. Igual tengo, pero yo quiero Cusco, la capital del imperio inca, es todavía el centro para la población india del Perú.
Aquí, si tienen algunas mercancías, es donde las venden. Los hacendados blancos compran. Despojados de su tierra y abandonados a merced de la economía monetaria, los indios ven en la absurda fabricación del recuerdo el único modo de obtener ingresos. Está atrás tuyo chambeando. De cómo hubo otros campesinos, otros comuneros que también lucharon, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la presencia de la radio. Esta es la radio Segundina, que es la locutora de Huancarani. Entonces ella cuenta... De radio municipal de Huancarani. Sí, ajá. Habla quechua bien. Sí, claro, Segundina, sí. Entonces ella, claro, lo importante y esa parte... Te sientes que va a sentar en un lado, yo voy a ser joven, que se va a acercar a conversar, yo sé, hermano, ya me va a acercar a ti, y acá dice lo que conversamos, ¿ves? Yo me acerco, tú vas a todo sí, yo también. Entonces él se va, ¿qué tienes de eso? Y lo que hace es regresar un negocio. Bien, entonces me gustaría justamente, aquí vemos lo que nos estabas mencionando, ¿no? El hecho de ayudarse a través de la comunidad para identificar a las personas, ¿no? Dos cosas me gustaría resaltar de aquí. El tema de la representación, ¿no? La importancia de que veamos en una pantalla grande, ¿no? En un producto cultural que valoramos, personas con las que nos sentimos identificadas, ¿no? Quebrando este modelo de belleza occidental, ¿no? Para que una persona sea bonita tiene que ser, no sé, europeizada, por ejemplo, occidentalizada. Y otra cosa que me llama la atención es la elección del lenguaje, del idioma, ¿no? Recuerdo que cuando se presentó Magallanes en Lima, ¿no? Hay un momento en el que la actriz, se me ha olvidado el nombre ahorita, pero expresa su cólera en Magali Solier. Claro, Magali Solier expresa su cólera en quechua, ¿no? Y la respuesta en muchas salas era la risa, claro. ¿Por qué, cómo crees que contribuye esta película en quechua para las modificaciones en esta representación del andino también, ¿no? Ya. A ver. Comienzo y después a ver si regresamos al coche si me olvido, ¿ya? Cuando surge todo este debate, porque hay un dilema ético de mi parte, eso viene mucho desde la antropología, que quizás un cineasta no le importaría, ¿no? Digo, voy a hacer mi película y ya está. Claro. Cómo voy conociendo a las personas, las personas me van contando sus historias, surge la idea de quizás son ficciones, entonces claro, hay que escribir los guiones, pero tú me cuentas tu historia, pero ya hay un filtro. Cuando yo escribo el guión, lo voy a escribir en base a mi lógica. Entonces, algo que para mí fue muy importante fue, antes de filmar, el dialogar, devolver, ¿no? Entonces, comenzamos desde el casting, comenzamos a hacer castings en la Plaza de Armas
para que haya un tema de autorrepresentación. Comenzamos a difundir que íbamos a hacer una película, que la gente podía participar, podía involucrarse en la película. En un momento, cuando la presencia de Saturnino Wilde cada vez fue más fuerte, conocimos a la familia de Saturnino, a 2 de sus hijos que siguen con vida, Balbina, que vive en Huacapunco, y Carlos, que vive acá en el Cusco. Y surge esta idea de que Carlos también, de alguna manera, tome la posta del padre y juegue un rol como narrador en la película. Entonces, como que todo comienza a darse de una manera orgánica, y entonces ahí podemos ver unos momentos en donde yo voy y le cuento la película que yo había escrito a Carlos para tener un feedback de Carlos y decirle, mira, a ver, ¿a ti qué te gustaría hacer? Claro. Yo te propongo que hagas esto. ¿Te parece? ¿Cómo te vestirías? Entonces, por ejemplo, hay una parte que no está aquí, pero en la película está, en donde él me dice, bueno, yo tendría que hablar en quechua, por ejemplo, y me gustaría usar el poncho que usaba mi papá. Wow, claro. ¿No? Entonces, he tratado, porque tampoco no voy a decir pues que no, que hay un intento, un intento por parte nuestra de construir de manera colaborativa el proyecto. Claro. Que igual al final pasa por un filtro mío, porque al final yo soy el director, yo soy el que edita, yo soy el que doy el corte final, pero sí hay una búsqueda de sincerarnos, de acercarnos con las personas y dialogar ciertos temas, ¿no? En donde yo además tenía muchos debates, porque, a ver, ¿por qué yo voy a contar ciertas historias? Claro. Hay historias que me parecían muy fuertes y decía, ¿la cuento o no la cuento? Y si la cuento, ¿cómo la cuento? ¿Qué muestro y hasta dónde muestro? ¿No? Porque al final esa historia no me pertenece a mí. ¿Sí? Es de otra persona que me la ha contado. Y entonces ha sido todo un proceso. Entonces, haciendo el casting, por ejemplo, conversando con algunas personas, yo les decía, oye, ¿y esta historia? Por ejemplo, hay una escena de abuso sexual. Una de las escenas que nos contaron. Entonces yo hablaba con la actriz, con la chica joven, una actriz, una chica joven de 18 años, y le dije, oye, ¿tú crees que esta historia hay que contarla? Y me decía, sí, claro que hay que contarla, porque eso todavía pasa, me dijo. Hay que contarlo. Diferente, pero pasa. Hay que contarlo. Entonces es como que eso también tenía el feedback de ellos que a mí me daba como que sí, hay que hacerlo, ¿no? Hay que seguir con esto. Y entonces hemos tratado en diferentes etapas de hacer eso, es decir, tanto en el casting, después cuando ya hicimos como un storyboard, los dibujos de los fotogramas de la película, hubo una reunión en donde les mostramos cómo serían y les dijimos, ya, ahorita lo que vamos a grabar es esto. ¿A ustedes les gustaría cambiar algo? ¿Les gustaría añadir una escena, quitar una escena? Y surgieron 2, 3 escenas que no estaban en el guión original a partir de ese feedback, que yo siento que han potenciado mucho lo que se ha hecho. Claro. ¿No? Entonces, y cuando ha habido un corte de la película, la primera persona que se le ha mostrado es a Carlos Wilca, ¿no? Claro. Y ahora el plan es hacer un preestreno con las personas de las comunidades, con las personas que han participado en la película, antes de que se vea en otra parte. Entonces, pero es algo mío, es decir, que yo siento que debo hacer, que siento que estoy en falta si no lo hago. Pero es completamente subjetivo, es mi rollo, ¿no? Claro, entiendo. Sí. Mauricio, ¿sabes? Ahora que escuché a Ángela justamente hablar de esto, de la representación occidental versus, bueno, en este caso lo andino, que también es todo un concepto y en fin, no vamos a entrar tanto esto, me preguntaba si el cine, porque este debate se ha reabierto ahora, es efectivamente ideológico. Yo siempre he escuchado, ¿no?, que en diferentes estudios se dice que, por ejemplo, contribuye a la identidad. Todo cine nacional, ¿no?, en cualquier parte, sí contribuye a una identidad de algún modo. Y este es, digamos, el justificando para que tenga, por ejemplo, pues, una gestión pública, fondos públicos, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, pienso que sí, aunque no exactamente. Porque de todas maneras el cine siempre es algo más que una identidad particular o específica. Sin embargo, sí es posible que pueda servir de caja de resonancia de ciertos intereses, por ejemplo, o de ciertas ideologías. ¿Tú qué crees de eso, Mauricio? Tú estás hablando de la reforma agraria, tú estás de algún modo tocando los sentimientos, la representación y la simbología que hay sobre esto. ¿Es ideológico o no? Yo creo que sí, de todas maneras, ¿no?
El detalle creo que es cuando no queremos ser conscientes o queremos decir que no lo es. Es decir, hay que ser conscientes y saber que con lo que estamos haciendo estamos contribuyendo a, ¿no? Cuando tocamos ciertos temas o no tocamos ciertos temas, estamos contribuyendo a. Si yo opto por traer a una actriz de Lima para que haga esos papeles, es diferente a que se haga un casting ahí. Claro. De todas maneras, ¿no? Si se hace en quechua la película o no se hace en quechua la película, bien. Por ejemplo, para mí era muy importante, porque es algo que yo siento ahí cuando veíamos las películas, estábamos viendo una película y entre los comuneros decían, esa ropa es de Chinchero, no es de acá. Entonces, para mí era importante que la ropa de los actores que iban a salir en esas escenas fuera de eso. Claro. Para mucha gente, es decir, gente de Lima o gente de otro país, no se da cuenta y no importa. Claro. Pero para las personas de ahí sí. Y entonces creo que ahí hay también algo, un compromiso de mi parte, pensando en que también quizás el primer público de esa película tienen que ser las personas de la comunidad, de la región, de la provincia y del Cusco y de los Andes, quizás, antes que otro público. Y creo que eso también de alguna manera es un statement, pues, ¿no? Porque si yo estoy pensando en otra cosa, cambio. Si yo quiero que más personas lo vean, quizás tengo que traer una actriz de Lima, tengo que traer otro. Cambia la película. Claro. Y entonces poco a poco uno va traicionándose y no sé hasta qué punto se va cambiando la película y te traicionas en lo que inicialmente querías hacer. No sé. Por ejemplo, no importa, vamos a seguir. Ya. Mira, por ejemplo, ahora se está hablando bastante de esta película, Emilia Pérez. Sí, ¿Sabes por qué me acordé? Porque tú mencionabas que algunos de los pobladores decían, oye, pero esa ropa no es de acá, ¿no? Y también mencionabas esto de que, a ver, es diferente si yo trabajo con actores de aquí o limeños. En esta película se criticó mucho el hecho de que no hubiera gente de México misma que estuviera interpretando personajes y de hecho que los representaban ni siquiera sabían hablar bien el español, sí, etcétera. Para mí, por ejemplo, ese es un detalle porque no necesariamente quieres allí representar una realidad. Finalmente siempre hablamos de representaciones, sí, pero ahí era, según el director, una ópera, en fin. Yo soy bastante desafecto a ese tipo de visión, la verdad, pero volviendo a esto, es efectivamente ideológico, pero no necesariamente, creo yo, determinante en eso. Tú puedes militar, y esto es lo que tú mismo decías, Mauricio, antes, o no militar, por más de que hayan elementos ideológicos, culturales, políticos, que siempre los va a haber, no necesariamente estás predeterminado a adoctrinar. Quizás ese es el punto. Hoy el cine, yo lo he sentido adoctrinador, es más, he sentido que te da un sermón. Muchas veces, ¿ok? El cine comercial, el cine conocido, yo lo siento así, por lo menos. Por ejemplo, tú, Mauricio, que estás, a ver, podríamos decir que fue o no un fracaso la reforma agraria desde cualquier punto de vista del que se le mire. Yo, por ejemplo, si digo, a ver, ¿qué es una reforma agraria? Es un cambio de acuerdo a un sistema de colectivización de la tierra para que mejore la condición de vida de esos pobladores y también la productividad. Un economista me dirá, bueno, la productividad no mejoró, por lo tanto fue un fracaso. Sí. Sin embargo, tú planteabas, el lado humano sí cambió. ¿Cómo conciliamos eso? Es posible conciliar, sobre todo en este momento donde hay polarización, incluyendo en el cine, que es justamente lo que te mencionaba, en donde hay ideologías claramente y se siente, ¿sabes?, artificiales. ¿Cómo salvas tu película? ¿Cómo te salvas a ti como cineasta dentro de esta vorágine de polarización y pelea constante? Claro, es que estamos viviendo, como bien mencionas, un momento de polarización extremo, en donde yo siento que el contrato social de una vida equilibrada se ha roto completamente y necesitamos firmar un nuevo contrato social para encontrar un nuevo equilibrio. Y siento que por eso falta tanto, pero tanto, porque tú ves, los extremos son muy salvajes con el otro. Es decir,
hay muy poca tolerancia con todo, ¿no? Entonces creo que es muy difícil. Es decir, creo que, como he conversado con colegas que tocan temas espinosos y polémicos, tú al final acabas en el medio y algunos te van a criticar porque no has sido más duro, no has dicho ciertas cosas, y otros te van a criticar también porque has hecho lo contrario, ¿no? Has sido muy suave, no sé qué. Entonces, creo que no es... Creo que no es sano para uno, después de todo el proceso en donde ha tratado de ser lo más horizontal posible, tratar de meterse en una discusión de ese estilo. Es decir, siento que no voy a ganar nada yo, ¿me entiendes? Es decir, siento que lo que yo debo hacer es más, por eso en algún momento conversaba con unos colegas y yo les decía, yo no quiero estrenar la película en Lima. Porque yo sé que esta película la estreno en Lima y van a decir, no, esta es una película comunista, es una película terruca. Es decir, yo no tengo ganas de ganarme con nada de esa energía, ¿me entiendes? Claro. Y digo, ¿para qué voy a estrenar en Lima? Yo voy y la muestro en la comunidad. Claro, también tiene que tener una vida, para algo has hecho la película y todo. Pero no es mi objetivo, sobre todo porque, a ver, si fueran personas, es decir, yo puedo dialogar con personas pensantes. Pero con una persona dogmática que ve las cosas de una manera, no hay diálogo, pues. Y estamos viviendo un proceso en donde muchas personas no dialogan. De cualquier lado. De cualquier lado. De cualquier lado no hay diálogo. Es como que esto es así. Y entonces si no hay diálogo, entonces ¿para qué nos vamos a sentar a hablar? Quizás en su momento más adelante podamos conversar. Y cuando sea ese el momento, yo estaré dispuesto a conversar. Pero a mí me gusta dialogar. No discutir. Precisamente, retomando lo que mencionabas también, Gonzalo, si bien desde un punto de vista económico la reforma agraria puede no haber funcionado para mejorar la productividad del país, en la película La Revolución en la Tierra, Héctor Béjar menciona que sin esta reforma agraria, el resultado del conflicto armado interno probablemente hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, ahí ya se nos golpea un poco la torta, ¿no? Porque decimos, bueno, quizás hubo costos económicos, pero a nivel político era importante darle reconocimiento como ciudadanos a personas que no lo eran, ¿no? Porque si no estás, no eres sujeto de derecho, si la ley la da quien posee la tierra, el terrateniente, el hacendado, entonces, ¿qué estaríamos hablando, no? De un sistema esclavista feudal en pleno siglo XX en el Perú. Y además también la reforma empieza, nosotros hemos sido los últimos, uno de los últimos países en hacer una reforma agraria aquí, ¿no? A pesar de que se conversaba desde hacía mucho. Y todavía es necesario hablar de la reforma agraria. No sé si es necesario, pero se habla. Y si se habla es porque es necesario. Es decir, claro, cuando comenzamos a hacer la película, justo fue en la época más o menos que había ganado Castillo, y se hablaba de que venía una segunda reforma agraria. Y en ese contexto aparecieron hijos de hacendados que comenzaron a reclamar las tierras. Y incluso algunos llegaron a recuperarlas porque los comuneros no habían saneado la propiedad. Y cuando estábamos haciendo campo, a alguien nos dijo, un presidente de alguna comunidad, pensó que éramos hijos de hacendados, que estábamos volviendo. Entonces, sigue tan vigente, y por algo sigue tan vigente. Porque, como dice uno de los personajes de la película, ha habido un cambio, pero todavía faltan muchas cosas. Sí. ¿No? Y yo creo que hay una clara conexión, como tú estabas planteando, entre lo que fue. Es decir, sí, para la investigación estuvimos revisando muchos periódicos de la época y uno puede mapear todos los movimientos sociales que hubo en los 50s, en los 60s, las agitaciones, las tomas de haciendas, y la cantidad, había una necesidad de hacer una reforma agraria, que de eso nadie habla, y los gobernantes de esa época no se atrevían a hacerla porque había muchos intereses económicos de por medio. Claro. Y cuando Belaúnde la comenzó a aplicar,
claro, los poderosos le dijo conmigo no te metas, es decir, ha tenido que venir la dictadura, porque en este país parece que si no hay una dictadura no se hace nada, ¿no? Y después los extremos dicen que los mejores gobiernos fueron de dictadura también, que también es muy significativo de nuestro país. Por supuesto, es que sí. Todos chinos. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, es que ese es el país en el que vivimos, ¿no? Es muy complejo, muy complejo. Yo tengo ahí, por ejemplo, algo también que decir, Mauricio. Que esto ya tiene un poco del discurso político que justamente hablábamos, ¿no? Ajá. Es cierto lo que dices. De hecho, lo que Ángela dice, el propio César Hildebrand lo comenta, ¿no? Comentaba que efectivamente si no hubiera habido ese proceso de reforma agraria, el terrorismo hubiera sido mucho más explosivo. Probablemente hubiera capturado muchas más regiones. Es verdad. Sin embargo, también creo que, a ver, esto es más o menos como hablar de las 8 horas de trabajo. ¿Era necesario? Era necesario. ¿Cómo es el modo que se consiguió? ¿Cómo es que continúa la historia? Para mí el gran problema muchas veces con la reforma agraria es la continuidad de eso. Por ejemplo, los aparatos que se crearon en esa época, acá ya estamos hablando un poquito más político, solamente un rato, eran las cooperativas, sí, ¿no? Para vincular las diferentes familias. Esto había muy poca iniciativa individual, digamos, ¿no? Eran cooperativas o eran sistemas agrarios que también tenían familias. Es decir, estamos hablando de una colectivización que para algunos economistas fue un error estratégico, digamos, metodológico de la reforma, y efectivamente se perdió productividad ampliamente. Y también, por ejemplo, se hablan de los bonos, ¿no? Ahora que mencionabas esto de los hijos de los hacendados, hasta el día de hoy no se habla de que no se pagaron esos bonos, y etcétera, etcétera. Es decir, yo pienso que el proceso del cómo post-reforma es el problema. Para mí es más o menos así. Por eso es que me parece muy interesante también tu visión como cineasta, porque tú estás volviendo, ¿no? Hacia los pobladores, que son descendientes, algunos todavía, y estás de algún modo dando esa continuidad desde una mirada antropológica y cinematográfica, que es lo que necesitamos también. Pero claro, políticamente no existe ninguna con nadie. También es que generalizamos. Porque decimos, no funcionó. ¿No funcionó dónde? Porque en todas las haciendas donde se aplicó no funcionó al mismo nivel. Entonces, claro, mi película es de una zona en particular y centrándome en las personas de esa zona y lo que pasó con esos pobladores. Punto. Eso es antropológico. Pues. Ya está. Yo no estoy tratando de decir en el Perú, porque cada realidad era completamente diferente. Y no es lo mismo, pues, las haciendas del norte que las haciendas del sur, que lo que pasó en la selva, que no hubo reforma agraria, pero son realidades completamente diferentes. Pero cuando hablamos, generalizamos, ¿no? Y entonces creo que eso también, pero como no puedes conversar con las personas, pues, no funcionó, porque, claro, pero también podrías argumentar, no, pero es que después el proceso no concluyó porque hubo otro golpe de Estado y ese golpe de Estado tenía otra ideología, y entonces, sí, no sé, entonces, claro, ya entras en discusiones por que familias, ¿no? Porque, por ejemplo, había familias de hacendados que te contaban, ¿no? Pero nosotros nunca tratamos mal, y había pobladores que sí, que decían, bueno, sí, nosotros no teníamos conflicto, otros sí, también, ¿no? Claro. Sí, claro, cada hacendado era un mundo también, y el vínculo que tenían era diferente. Abuso en general, pero niveles, digamos, ¿no? Sí. Precisamente ese es uno de los recuerdos de la hacienda Wando, ¿no? Que incluso las mismas personas que trabajaban ahí la recuerdan con nostalgia, ¿no? Por otro lado, claro, entonces finalmente se deja todo demasiado abierto a la arbitrariedad de las personas, que abre puertas a muchos abusos, ¿no? Por otro lado, también creo que sería importante preguntarnos qué cosa queremos decir con la reforma agraria no fue exitosa, ¿no? Porque asumimos que se debía mantener un determinado modo de producción, ¿no? Que al día de hoy vemos que nos está jugando en contra,
¿no? Si en un momento se promovió una fuerte industrialización como la medida para el desarrollo de un país, ahora más bien estamos volviendo a producciones productos orgánicos, ¿no? Un manejo más sostenible de la tierra. Yo creo que en ese sentido, como a vista un poco más larga, habría que preguntarse también si es que no fue bueno que se detuviera la explotación de la tierra y que el nivel de producción se redujera para mantener recursos que ahora no son necesarios, ¿no? Digamos, en un contexto de cambio climático innegable, ¿no? Terraplanistas y negacionistas lo sentimos, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, me parece que películas como esta también nos ayuda a cuestionarnos qué formas de vidas también son válidas, ¿no? Y qué relación tiene con la forma de producción. Porque asumo que no hay. Bueno, y aquí estoy asumiendo también un poco cómo se vive en Huancarani. Ujú. Y si esto, me imagino que, claro, ha debido cambiar bastante. Claro, el tema de la tierra es algo que, es decir, bueno, tú lo sabes cuando has hecho campo, cuando eres antropólogo, si aparecen tantas historias posibles, tantos enfoques posibles, entonces no puedes abordar todo. Por ejemplo, apareció por un momento el tema del conflicto armado. Había habido un lado, el MRTA había estado por ahí y decía, wow. El tema de las iglesias evangélicas. Y entonces dentro de todo eso está también el neoliberalismo y cómo entra y cómo está esta idea del turismo y de mejor, porque es Cusco, Claro. ¿no? El turismo es Cusco, entonces ellos también. Entonces, claro, son muchas aristas posibles que se podrían tocar y que, claro, dentro de la propuesta de la película era inviable, pero que están ahí, ¿no? Y que se pueden identificar en menor medida, por ejemplo, al Valle, ¿no? Es decir, el Valle es el boom del turismo, pero el resto del Cusco también quiere sentir un poco eso. Entonces, ¿qué podrías hacer? Ahí está la lógica de qué podríamos mejorar en la comunidad para que vengan turistas, ¿no? Y también hay iniciativas del Estado de capacitar a las personas, por ejemplo, hacer galpones de cuyes. Entonces haces un galpón de cuyes y entonces después vendes tus cuyes a mayor precio y después quizás haces un restaurante que está cerca de la carretera para que cuando pasen los turistas vender los cuyes. Claro. Está apareciendo todo eso, pero recién está poco a poco, ¿no? Pero se puede identificar. Sí, claro. Claro. Bueno, sin ser abogado del diablo, pero yo creo que podemos, en otro podcast quizás hay televidentes interesados, pues, ¿no? En este tema, porque sí, es para hablar mucho. Por ejemplo, alguien te puede decir, no sé, el proceso de industrialización nunca se terminó y por eso estamos así, o lo del cambio climático, aunque hay factores propios del hombre que lo ha producido, también hay otros procesos que no están ahí ni tampoco están rápido. En realidad estamos metiéndonos, digamos, ya extra cinematográficamente a otros temas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría retomar por eso el hilo. Yo, de hecho, Mauricio, y yo te lo quería contar antes de irnos, a mí me mencionaron tu trabajo por el tema de que fuiste el primero en hablar del documental en Perú, es decir, has tenido un trabajo histórico. Eso a estas alturas es importante para los antropólogos. Y a partir de eso me gustaría ¿cuál es tu visión del futuro para los que quedamos, ¿no? Para los que tenemos este interés, que ya lo estábamos hablando un poco con esto del Ministerio de Cultura, y ahora, ¿qué vamos a hacer los interesados en cine y más en este tipo de cine documental con estos temas tan espinosos? ¿Cuál es tu visión del futuro, ¿no? Para nosotros? Si es pesimista, no importa. Bueno, yo soy de las personas que ve el vaso siempre medio vacío, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a comenzar con lo positivo. Es decir, yo creo que se ha hecho, es decir, durante la ley de cine de la 19327 de la época de Velasco, que fue el primer impulsor de que se hiciera cine en el país, tanto para la ley como dentro del gobierno, y que se registraron muchísimas cosas,
creo que vivimos en un país en donde es una necesidad registrar lo que sucede, porque pasan tantas cosas y con la tecnología actualmente es cada vez más fácil registrarlas. Y si ya se ha hecho con menos tecnología, creo que se va a seguir haciendo, haya o no haya los recursos adecuados para cierto tipo de producción. Y lo que va a pasar es que en vez de que tú puedas hacer tu primera película a los 25 años, quizás la acabes haciendo a los 50, porque no hay los recursos, pero vas a estar ahí. Entonces ahí lo importante es también la continuidad, ¿no? La perseverancia, el estar. Si te interesa algo, seguir, ¿no? Y los temas están ahí, las historias están ahí. Creo que algo positivo, por ejemplo, que está pasando ahora, películas como esta u otras. Por ejemplo, el grupo de etnomusicología de la Católica tienen registros de los años 80 y 90 en Super VH de festividades, de tradiciones, de música. Y está la posibilidad de regresar a esas comunidades donde se ha registrado eso y quizás se ha perdido o ha cambiado, en donde el hijo dejó de tocar la zampoña porque con el padre, pero ahora, después de tiempo, el nieto escucha, ve ese video y dices, oye, qué lindo sería ese documental, ¿me entiendes? Es decir, eso está ahí. Es decir, las cosas están ahí y estamos en un país muy rico que nos da esas posibilidades. Y por otro lado, creo que lo positivo es que la tecnología nos permite acceder a eso. No tendremos ese acabado aún, no tendremos ciertas cosas, pero tenemos otras. Entonces, creo que eso está. Creo que lo que nos va a tocar los siguientes años quizás es estar más presentes, no dejar de que DAFO desaparezca, tener una militancia, un activismo que no nos quite esa posibilidad. Y a partir de eso, pues, que esto se mantenga, ¿no? Es decir, si comparamos al joven que va a salir ahora frente a mi joven en el 2000 y las posibilidades que había, yo creo que ahora estamos mucho mejor. Claro. Dentro de todo, hay más posibilidades, ¿no? Y mayor contacto también con herramientas audiovisuales, ¿no? Teléfonos inteligentes, redes sociales, donde los chicos, quieran o no, participan, ¿no? Bien. Entonces, hemos llegado ya al final del podcast, el Chiriuchu Maldito. Queremos agradecerte nuevamente, Mauricio, por haber compartido con nosotros el día de hoy y entonces cerramos por aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ok.